Veíamos ahí también a los de Frena y bueno, sobre este grupo han surgido distintas voces que entre que se ríen sobre ciertos aspectos curiosos de esta protesta, de sus exigencias, sus declaraciones desproporcionadas, su poco arraigo social, se ridiculizan solos, han dicho algunos, pero para otros ni el discurso ni los vínculos de Frena con ciertos grupos deben subestimarse como un potencial peligro para la vida democrática del país. Y es el caso de Antonio Salgado Borge, colaborador de Aristegui Noticias, que se encuentra con nosotros para platicarnos por qué. Buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Platícanos, a ver, ¿por qué no debería de ser subestimado un movimiento como Frena? Pues mira, Zul, en primer lugar es muy fácil caer en la opción más sencilla, que es reírse de ellos, y no es para menos. Uno puede encontrar graciosos algunos eventos, uno puede encontrar gracioso a su líder, Gilberto Lozano, que es un individuo que con palabras grandilocuentes, con una ensalada de supuestos hechos históricos y con desplantes furibundos, quiere transmitir un sentido de urgencia. Además, a Lozano le siguen personas ultraconservadoras, la ultraderecha religiosa más rancia, le siguen también personas antiderechos, gente especialmente anti-LGBT, antifeministas, y también es muy tentador ridiculizarlos o subestimarlos porque el movimiento no tiene aparentemente presencia en las calles. Las plazas vacías es un ejemplo de ello, las caravanas con escasas personas, otro, las tiendas vacías. Las tiendas vacías, claro. Bueno, uno ve todo esto, este conjunto, pues uno tiende a encontrar lo gracioso. Sin embargo, como bien dices, hay motivos muy fuertes para considerar que uno debería en realidad preocuparse y mirar con atención lo que ocurre con este movimiento. Uno de esos motivos es el antecedente histórico reciente y el contexto global que nos muestra cómo en distintos países con distintas circunstancias, bufones, personas marginales que habían sido consideradas básicamente unos payasos que no tenían ninguna posibilidad real de llegar al poder, han desde la derecha rebasado a la derecha institucional, se la han devorado, y una vez que se devoran a la derecha institucional, con el apoyo de esta derecha, reciben un empuje adicional y logran devorarse incluso a la izquierda. De esta forma, con esa serie de 3 pasos, estos grupos, encabezados por bufones, han llegado al poder en países como Brasil, en países como Estados Unidos, y con otras circunstancias un poco distintas, pero compartiendo esta dinámica en Reino Unido con Boris Johnson. Ese es un principal y primer motivo. Haríamos mal, me parece, en considerar que México está ajeno y exento al levantamiento del populismo de derecha que ha ocurrido en distintas partes con distintas circunstancias. ¿Dónde ves? Segundo lugar, sí, perdón. No, sigue, por favor. Sí, en segundo lugar, me parece también que habría que distinguir que en la actualidad, en 2020, la ideología pasa a segundo plano en términos políticos y el populismo y este aire antisistema se ha convertido en el principal detonador o el principal factor que hace que personas se aglutinen o agrupen detrás de cierto individuo o movimiento. Esto se ve claramente también en Reino Unido. Boris Johnson, el actual primer ministro, llevó al Partido Laborista Conservador, partido de derecha, a ganar por primera vez en décadas, 50, 60 años, regiones del país que habían estado en manos de la izquierda, regiones obreras, regiones de clase media, que nunca habrían votado por el Partido Conservador y que probablemente nunca lo vuelvan a hacer. Esto es importante porque muestra que gente de cierta ideología, en este caso de izquierda, es capaz de brincar la barda y pasarse a la derecha cuando la persona que representa a la derecha tiene ciertos atributos o tiene su discurso ciertas cualidades. Esto es importante en el caso de Frena, porque el discurso de López Obrador, de nuestro presidente, tiene elementos populistas. Puede gustar o no su gobierno, pero su discurso tiene ciertos elementos. Y estos elementos probablemente atrajeron en su momento a algunas personas que, por cualquier motivo, pueden verse tentadas a moverse al siguiente tren que cumpla con estos elementos. Ese es un segundo motivo por el que uno debería tener muy en cuenta lo que pasa con Frena. Hay un tercer motivo.
La idea de las plazas vacías que tanto se ha ridiculizado y que de nuevo uno puede encontrarla graciosa porque pues, lo es, no considera que los grupos de ultraderecha, los grupos ultraconservadores, son movimientos básicamente digitales, no son movimientos de calles. Eso se ve en Estados Unidos, cuando la derecha alternativa convoca manifestaciones y a rallies, un puñado, 20, 30 personas se aparecen. En términos numéricos, estos rallies son un verdadero fracaso y probablemente sean irrelevantes también en muchos casos, pero esto no ha impedido que la derecha alternativa siga pululando y siga creciendo en las alcantarillas de Internet. Es decir, sería un error pensar que lo que vemos en las calles representa el verdadero tamaño de un movimiento. Es un tercer motivo por el cual habría que ver con mucho detalle a Frena. Y un último motivo que me parece importante subrayar tiene que ver con el desempeño del actual gobierno, con el desempeño del presidente de Morena. Y eso es importante porque, ya sea por motivos intencionales, es decir, con la idea de competir contra Gilberto Lozano o cualquiera de estos bufones que tienen la palabra en Frena en el 2024, se podría, por parte del gobierno, caer en la tentación de dar espacios, de dar reflectores, de inflar a este movimiento. Esto sería un factor adicional que detonaría el crecimiento del mismo y finalmente, dentro del mismo eje, de manera no intencionada, el desempeño del gobierno, que de manera natural no puede encantar a todos, puede canalizar a ciertos electores, a ciertas personas, hacia cualquier tipo de proyecto electoral que incluya a Lozano o a compañía como sus principales ejes. Esto ha pasado en Brasil, por ejemplo, y ha pasado también en Estados Unidos, donde vemos claramente que tanto Obama como Rousseff y Lula en su momento no alcanzaron a cumplir con las expectativas de muchas personas que, desencantadas, se fueron con estas opciones populistas de derecha que son francamente inaceptables. Esta colección de motivos hace pensar que Frena es mucho más que una mala broma. Ok, nada más, a ver, vale la pena pararnos tantito ahí, Antonio, en esto que mencionas de las fases que se cumplen en este proceso que culmina en ese resultado. ¿Puedes ejemplificar un poquito? Creo que vale la pena hacerlo con alguno de los ejemplos que das, Inglaterra, Brasil, Bolivia, Estados Unidos. Exacto. Si nos puedes hablar tantitito para cerrar, justo que creo que eso nos permitiría dimensionar de qué manera aquí en México eso podría arraigar de alguna forma. Sí, me parece que es muy importante subrayar que cada país tiene sus propias condiciones y características. Claro. Incluso los países que tú mencionas tienen elementos en común y elementos que no se comparten. No se puede comparar el populismo de Boris Johnson con el populismo de Jair Bolsonaro, por ejemplo. Sin embargo, me parece que algunos de esos elementos sí están presentes en México. Tenemos en particular el escenario límite en el cual hemos recurrido a todas las opciones institucionales, en primer lugar al PRI, evidentemente al PAN y ahora a Morena, y el desencanto con la colectividad de esas opciones electorales es un factor importante que podría llevar a que Frena tenga un ímpetu adicional. Esto ocurrió en Reino Unido. La gente desencantada con el proyecto laborista de Blair se fue a votar conservador y votaron por el Partido Conservador durante varios años, hasta que, desencantados por este proyecto, sin otra opción sobre la mesa, se fueron por un individuo que irrumpió desde afuera en el Partido Conservador, que es Boris Johnson, y le dieron su confianza a este individuo. Es decir, dada el desgaste de los partidos tradicionales y dado el desgaste de este colectivo institucional, en México podría voltearse a ver a Frena. Y eso es algo que está muy presente en el país y es una gran responsabilidad que tiene en ese sentido el actual gobierno, porque si esto no funciona, pues lo que podría seguir sería un proyecto de esta naturaleza. Finalmente, Antonio, entonces lo que nos estás diciendo a grandes rasgos es que la respuesta en redes sociales, ya que su convocatoria está ahí, no en las plazas, y no en las tiendas, y no en las calles, bueno, en las redes sociales se están valiendo y están aprovechando todas las burlas de su tragicomedia y sobre eso se están nutriendo.
Sí, desde luego, la idea de victimizarse y de presentarse como los ofendidos es un recurso tradicional de la ultraderecha y ya lo que está haciendo de manera muy, muy vigente la alt-right en Estados Unidos y parte de la derecha mexicana. Y en el caso de Frena, la red social, me parece que una de las redes sociales preferidas es WhatsApp, porque una parte del mercado y la gente que nutre Frena es gente de cierta edad, gente mayor, que probablemente no está tan familiarizada con otras redes como Twitter o como Facebook. Pero sí, pero que finalmente hay la apuesta está en el desencanto, como mencionas, o en por lo menos dar una apariencia de que existe ese desencanto de manera masiva, que no necesariamente es así. Y una victimización por parte de ellos hacia ellos. Entonces están diciendo, el enemigo de mi enemigo, pues tiene que ser tu amigo, y ahí está, para cuando andemos tuiteándolos y burlándonos de ellos, acordar que esto los alimenta. Muy bien. Antonio, querido Antonio Salgado, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir. Azul, Juan, a la orden, muchas gracias por la invitación.